Casi es el Día de Acción de Gracia. No puedo creer que ya llegó ese tiempo. Vamos a ver familia esta semana. Así que cuando pensamos en las cosas que son verdaderas del siglo XX, en las prisiones alrededor del mundo, especialmente las prisiones que este, mataban a los prisioneros, pero mientras los movían de un lado a otro, sus manos eran llevadas en cadenas, también los pies y alrededor de ellos. Así lo único que podían hacer era como arrastrarse. Y a veces había hasta 4 guardias, 4 policías, personas llevándolos a donde tenían que ir. Y no solo eso, también tenían cadenas que aguantaban al prisionero. Y mientras se arrastraban de un lado al otro, en muchos sitios en este país, habían policías que caminaban enfrente de ellos y ese policía gritaba, hombre que va muerto, hombre muerto caminando, hombre muerto caminando. Y es una frase que es tan interesante. Es una locura pensar en esto, porque es una realización que aunque este hombre todavía esté vivo y está caminando de un lado al otro, ya literalmente era un hombre muerto caminando, porque ya tenían una sentencia de muerte. Mientras nosotros vamos a Efesios capítulo 2, Pablo, el autor, nos da una imagen de 2 tipos de personas. Uno de estas personas es un hombre muerto que va caminando, que parece que está vivo, que piensa que está vivo, pero de verdad que está muerto. Y la otra persona, una persona que de verdad está viva, que camina en Dios. Pero cuando nosotros estamos viendo este pasaje, tenemos que pensar cuál persona somos nosotros. Porque te garantizo que en esta habitación hoy hay estos 2 tipos de personas. Hay algunos de ustedes que ustedes estuvieron muertos una vez, pero ya son vivos otra vez. Pero hay algunos de ustedes que no realizan que son hombres, mujeres muertas. Pero lo que Pablo dice aquí es que nosotros no tenemos que permanecer como personas muertas. El tema de Efesios es caminando digno al llamado de Dios que nos hace, porque Jesús es el estándar de perfección y tenemos que estar en línea con quién es Él. Y cada uno de nosotros, los que están en esta habitación, están interesados en las cosas espirituales y quieren caminar dignamente. Pero no puedes caminar dignamente si eres una persona muerta. Entonces vamos a ver lo que Pablo dice de lo que es caminar como una persona muerta, un hombre o mujer muerto. Efesios 2, 1 y 3. Antes, ustedes están muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivía en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del del mundo invisible, quien en el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Todos vivían así en pecado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todas las demás. Así que como caminando en muerte, cada uno de nosotros en esta habitación fuimos hombres y mujeres caminando como personas muertas. Pero la presencia de Dios es vida. Porque dice que una vez estuvieran muertos en todos tus pecados, pero aún siendo tan lejos de caminar en rectitud, es algo que es de contrario a lo que es Dios y lo que Dios nos diseñó a hacer. Fue en la forma que nosotros podemos pensar y actuar. Y cuando hacemos todas estas cosas, es en contra de lo que Dios nos llama. Y él dice que hay fuerzas
que nos llevan a cosas pecaminosas. Hacen el curso de este mundo, el príncipe del poder del aire y el poder de la carne. Pablo habla de esto. Y si miras a las cosas como históricamente de la iglesia, como el consulado de Trent, un teólogo dijo que estaba mirando sobre estas tres cosas que P- Pablo estaba mirando y decía que los enemigos impacables del alma, estas tres cosas, algunos de los llamados los tres enemigos del hombre. Así que vamos a hablar de esos tres. El curso de este mundo. Nosotros seguimos el curso de este mundo. Es interesante porque en ningún momento Pablo define lo que es, porque no necesita definirlo, porque puedes mirar en este mundo y la cultura y puedes ver cómo todo va a esa dirección. Ese es el curso de este mundo. Y nosotros podemos hacer eso mismo, podemos ver en nuestra cultura, podemos ver el mundo y que todo esto va a lo contrario de lo que Dios dice y sus planes. Ese es el curso del mundo. Y porque somos parte de esto y este sistema nos afecta y nos puede llevar a seguirlos a ellos, a seguir el camino del pecado. El segundo punto es el precio del poder del aire. Y habla de Satanás. Era un ángel caído, era un ángel de luz y ahora el engañador. Y él se revela en contra de Dios. Y se llevó una tercera parte de los ángeles. Y ahora Satanás está alrededor de este mundo. Por eso es que le llaman el poder del aire. Y los demonios están aquí para afligirnos, porque Él nos quiere destruir. Y lo único que Él vive ahora es para destruir la creación de Dios. Y es algo bien interesante, porque en particularmente este punto se nos hace bien difícil verlo y entender esto, porque nuestra cultura está influida en ver las cosas en una mejor luz. Y nos enseña que la ciencia es que nos ayuda a entender las cosas, o que las cosas materiales es lo que es verdadero, o como nosotros a veces no somos tan influidos por todas estas cosas, no contamos que hay cosas espirituales allá en este mundo que nos afectan, pero Satanás no le importaría tanto que nosotros estemos expuestos a esto y que nosotros seamos tentados para el pecado. Y el tercer punto es la carne. Esta parte egocentrística de nosotros que anhela el control y el poder y no está dispuesto a ceder el control a Dios, porque queremos el control nosotros mismos. Y esto es algo en que yo pienso mucho. Y también ustedes, lo más seguro. Nosotros queremos cosas que Dios ha dicho que no toquemos. No estoy satisfecho con lo que me ha proveído Dios y así queremos más, anhelamos más, que va a lo contrario lo que es mejor para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es parte de la carne ah, que nos lleva a pecaminar. Y esto nos va a influir en toda nuestra vida. Porque mientras ustedes son influidos por este mundo y la forma en que las personas piensan, que es contrario a lo que Dios quiere para nosotros, en ese mismo momento las fuerzas espirituales nos están tentando, nos están afligiendo. Y nuestra corrupción interna nos va a desear tener cosas que no son de Dios. Pero todo esto, cuando miramos a estas tres cosas, ¿cuál es la responsabilidad que viene con el pecado? A veces se lo ponemos a otras personas y a otras fuerzas. Y hay gente que dice, bueno, yo estoy haciendo lo mismo que otras personas están haciendo y eso lo hace bien, ¿no? O cuando alguien está relajando y dice, el diablo me hizo hacerlo. Ellos no piensan que eso es verdad, pero tal vez sea verdad que sean tentados y afligidos por el demonio.
pero esta es parte de quien yo soy. Y tú escuchas estas frases que son excusas que nosotros hacemos para excusar el pecado. Pero los tres enemigos de Dios y de nuestra alma nos hace más fácil pecar, pero últimamente nosotros tenemos que escoger si vamos a pecar o no. Nosotros pensamos y hacemos cosas que son contrarias de Dios, y de sus planes y de su carácter. Así que nosotros en un momento, todos nosotros espiritualmente estuvimos muertos, así que caminamos como personas muertas y como naturaleza éramos hijos de la ira. Junto con todos los demás seres humanos, estamos bajo la ira de Dios, o sea, debajo del pecado que cometimos. Así que nosotros, si morimos en ese estado, estaremos separados por Dios por toda la eternidad en un sitio llamado el infierno. Pero es una historia horrible. Pero eso no es el final de la historia. Y en el versículo 4 Pablo dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó a los muertos junto con Cristo y nos sentó en él los lugares celestiales porque estábamos unidos en Cristo Jesús. De modo que en este tiempo futuro Dios, pues podemos como ejemplo de la increíble riqueza de la iglesia y bondad que nos tuvo. Él nos dio riqueza. Dios no tenía que hacer nada. Como vimos, era como personas muertas y nos pudimos haber quedado ahí porque nosotros nos rebelamos lo desafiamos, pero Él tiene tanta misericordia y tanto amor en la forma en que nos ama, decidió cogernos a nosotros, a los muertos, y darnos vida, porque nos quiere salvar. Y Él hizo tres cosas. Nos dio vida con Él, nos resucitó con Jesús y nos sentó con Él en Jesucristo. Y por el bien intencional en esto, de los tres enemigos de Dios y lo que Dios hizo, todo eso van juntos. Porque nosotros hacemos cosas que nos separan de Él, pero Dios también hace estas tres cosas como respuesta para unirnos a Él. Como yo, un hombre caminando en muerto, me hace vivo otra vez. Pero la penalidad de muerte, todo eso Él se lo lleva. En este pasaje que Pastor Rob dio el domingo pasado, Pablo hablaba del poder que estaba obrando en aquellos que han sido vivificados. Cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo entra en nosotros y hace que nosotros estemos a su servicio. Él nos transforma. Empiezas a actuar y pensar en formas diferentes. Así que tú ves que Él no es que no nos quiere mantenernos lejos del pecado, sino Él quiere que nosotros experimentemos la vida, la forma que primordialmente quería que nuestra vida fuera. Porque Él nos llamó a tener una vida con Él. Así que Dios nos hace vivos otra vez. Como esto pasa como Él lo trae de los muertos a la vida. Y estos son de estos dos versículos bien importantes en nuestra vida. Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en esto, en un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayas hecho. Y en el centro de estas dos cosas, de este verso, se dice es que estamos salvos. ¿De qué estamos salvos? De la ira de Dios, salvos de las consecuencias de nuestros pecados. Así que la pregunta va a ser cómo podemos ser salvados. Así que nosotros vamos a hablar de esto y lo que Pablo dice en todo esto. Y lo que tenemos que hacer para ser salvados es salvados por la gracia. Y la pregunta es, ¿qué gracia?
Son estos términos de las que personas hablan y que a veces no entendemos. Y la mejor forma de entenderlo es un regalo que no merecemos. Es Jesús el mismo, que Él dio su vida para nosotros y Él nos ofrece eso. Pero la gracia va aún más, no solo como regalo de vida, sino la intervención que Dios tiene en nuestra vida. Porque Él no solo nos da la vida, pero Él interviene en el momento que lo necesitamos. A los 8 años yo le di mi vida a Cristo y y le di mi vida para que me salvara, para entender lo que Jesús ha hecho por mí y ser sumisa a lo que Dios tiene para mí. Él continúa dándome su gracia cada día y lo puede hacer por ti también. Él puede seguir interviniendo y dar lo que nosotros necesitamos. El concepto de gracia, algunas traducciones no entienden muy bien el tema de la gracia. Y no entenderlo llevan a la gente fuera del camino. Como la Iglesia Católica Romana, sé que muchos de ustedes han crecido en esa iglesia, pero la Iglesia Católica enseña que hay ciertas prácticas que son como medios de gracia. Cosas que podemos hacer que hacen que Dios nos da más gracia, pero este es el problema. Gracia es como un sustento que tenemos que digerir, algo que tenemos que tomar. Y si tomas lo suficiente medicina de esto, Dios te va a ver con favor. Pero la Eucaris, en la Iglesia Católica, nosotros no es la misma forma que nosotros damos comunión aquí. Pero si tomamos estos elementos, estás tomando la gracia de Dios. Así como cuando también oraciones a la Ave María, Dios también te da más gracia. Y puedes hacer buenos trabajos y cuando haces eso, Dios te da más gracia. Y si tienes la suficiente gracia, Dios te va a dar su favor. Y si cometes un pecado, Dios te quita la gracia. Y ya no te da más favor. Entonces ahora puedes ver que esto significa que tenemos que hacer cosas. Y si no hacemos esas cosas, se nos da la gracia, pero no, la gracia es gratis y se nos da por Dios. Es gracia que Él nos da a todos nosotros cuando nosotros somos salvos en gracia y somos salvados por fe. Así que fe también es la forma de nosotros ser salvados. La salvación es posible por gracia y nosotros recibimos eso por fe. Así que es fe. Hay dos palabras que nos pueden dejar entender este concepto de fe. Es la base y la fe en el medio. La gracia hace posible la salvación. La fe es la forma en que lo recibimos. Lo recibimos de una forma como algo de verdad. Cuando tú escuchas a alguien hablando de darle la fe, poner tu fe en Cristo, ¿qué significa eso? Significa dos cosas. La creencia, que tienes que creer que Él es Dios, que Él vino a este mundo, que Él vivió una vida perfecta, que Él murió en la cruz y que Él tomó todo este pecado de la humanidad en Él en la cruz. Y no solo la muerte no lo paró, sino que Él también resucitó. Él es la forma en que nosotros tenemos que creer que es verdad, porque aún los demonios creen que todo esto es verdad. Pero tú tienes que decidir si vas a creer en esto o no. En vez de creer y poner tu posición en ti mismo, en tus buenos trabajos, tienes que poner tu postura en todo lo que Jesús ha hecho por ti. Y este es nuestro punto importante, es que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Pablo dice esto en varias maneras. Esto no es obra tuya, es un don de Dios. Salvación es un regalo de Dios. No es un resultado de la obra para que nadie se glorifique.
Pablo tiene que decir esto muchas veces, porque nuestra tendencia natural es tomar el crédito por nosotros mismos, para hasta tener control y decir, yo tengo el control y puedo hacer suficientes cosas buenas para que Dios me dé gracia. Y queremos el crédito. Nosotros no queremos darle el crédito a otros, queremos darnos al mismo y es parte de nuestra carácter pecaminoso. Queremos salvarnos, pero Dios es el único que nos puede salvar. Y cuando estamos estudiando Efesios, es que Dios nos escoge, Dios nos adopta, Dios nos redime, Dios nos da su gloria en nuestro corazón, ilumina nuestro corazón, hizo obras grandes con mucho poder. Dios lo hace todo. Somos salvados por la gracia de Dios, por creer en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y así es que somos salvados. Así, ¿por qué somos salvados? Y este es el tercer versículo, Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto es fascinante porque Pablo no solo dice que tus palabras no te pueden salvar, sino que salvados por las buenas obras, somos salvados para buenas obras. Así que Dios nos salvó en libertad. Y esto nos lleva al tema de Efesios, que hay que caminar en la forma en que hemos sido llamados. Llamados a caminar en forma digna. Cuando somos hechos nuevos para Él, en su resurrección, nuevos en Él, en nuestra fe, cuando creemos en Él. Así cuando seguimos en este libro de Efesios, Pablo sigue pasando mucho tiempo. ¿Qué significan estas obras? Estas obras que son buenas en la mirada de Dios. Pero lo que es claro en este pasaje es que hay dos tipos de personas. Hay personas que son muertas y caminando y personas que están condenadas por sus pecados, confiados en sí mismos y en su obra, que una perfección que Dios no te pide. Muchos de nosotros empezamos así, caminando como personas muertas, pero Dios nos ofrece algo y es una vida a través de Jesús. Y cada persona en este mundo y en esta habitación son dos tipos de personas. Somos personas muertas y caminando o personas que se han hecho vivas en Él. Pero lo que me preocupa es que ustedes no entienden cuál de los dos son ustedes. Tal vez estén confundidos cuál de los dos son ustedes. Y esta confusión es posible por algunas cosas. Una, tal vez eres una de las personas que le ha pedido a Jesús que te perdone y pusiste tu fe a Él, pero todavía ves el pecado en tu vida. Y si tú ves a tu vida y otras personas ven cómo estás caminando, reconoces que te ves más como una persona muerta caminando en vida. Que nos vemos como personas caminando en muerte. Pero todas estas personas le han dado la vida a Dios. Y Pablo quiere que estas personas recuerden quiénes eran ellos para que reconozcan y se reconcilien con quiénes son en Dios. Porque Dios te ha hecho una persona nueva en Él. No tienes que mirar atrás a esa persona vieja que eras, que te dominaba tu vida. Tú tienes esa habilidad de tomar tu vida y dársela a Cristo y caminar en una forma en que Dios te ha llamado a vivir. Y la segundo escenario es que es difícil determinar cuál de estas dos personas eres. Cuando piensas que estás vivo y estás muerto espiritualmente. Y esto es algo peligroso para muchas personas en esta habitación. Porque se ve muy bien a las afueras.
sabes cómo compartir con otras personas y cómo manejarte a ti mismos con otras personas y te comportas muy bien y no has hecho nada para que destruyas tu vida o le haces daño a otras personas. O puedes ser un miembro de la sociedad que es una buena persona, pero nada de eso te puede hacer bueno en la mirada de Dios. Eso no te va a perdonar tus pecados. Porque si miras afuera y no miras adentro, todavía estás caminando con una persona en muerte. Pastor Val le gusta preguntar esto. Si alguien te pregunta qué es lo que es ser cristiano, ¿cómo puedes ser cristiano? Y él dijo, esta pasada semana, si algo de tu vida estás haciendo lo que te hace ser a ti, entonces perdiste el punto. Si piensas que la salvación de alguna forma está basada en algo que tú haces, no eres salvado. No puedes ser salvado porque eso no te salva en lo que tú haces. Porque lo que tú haces no va a perdonar tus pecados. No te va a dar el estándar de perfección que Dios te requiere. El único que puede hacer eso es Jesús. Por eso es que tenemos que confiar en Él y en lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que tener nuestro corazón en lo que Él hizo en la cruz para nuestra vida. Tal vez estás en otro sitio y no se ve muy bien a las afueras. Tal vez no lo tienes todo junto. Tal vez todas estas consecuencias del pecado son bien aparentes para ti. Y estás lejos y piensas que nada se puede hacer. Pero esto te puede decir, no te tienes que limpiar antes que llegar a Cristo porque Él te limpia. Solo tienes que poner tu confianza en Él para que Él te haga nuevo, para que el Espíritu Santo entre en ti y empiece a transformarte. Y te da el perdón si le das tu fe. Y lo que nosotros queremos hoy, que ninguna persona en esta habitación no sepan en qué lado están con Dios. Así que si les pregunto, si eres una persona caminando en muerte, le permites a Dios que te dé vida, es bien fácil. Tienes que nada más comunicarte y orar a Él. No tienes que hacerlo en voz alta, solo puedes hacerlo en tu corazón. Y dile esto, Dios, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que ese pecado me separa de ti. No quiero hacer esto solo nada más. No voy a poner mi fe. Voy a poner mi fe en Jesús y en la forma que pagó por mi pecado. Y le voy a dar mi fe a Él. Así que perdona mis pecados. Por favor, perdóname y dame una nueva vida. Si tú dices eso ahora mismo, en estos momentos, en tu asiento, y le dices, Dios, soy pecador, perdona mis pecados, te doy todo a ti y Él te va a transformar, te va a dar una nueva vida, te va a adoptar en su familia. Y espero que tú hagas eso hoy, que cada uno de ustedes que hagan eso en el pasado y que ha sido una nueva persona en vida. Y si no lo has hecho, que deja que Él te haga una persona nueva. Si ya has hecho eso o lo hiciste ahora mismo, queremos ofrecerte algo. Hoy es el día del bautismo. Es una práctica que se ha hecho en la iglesia por la historia completa de la histeria. Porque Jesús nos dio un mandamiento de ser bautizados. Bueno, ¿qué es el bautismo? Pablo en el libro de Romanos dice que es una imagen que está uniéndonos a la muerte de Jesús. Es una imagen, manifestación externa. Así que cuando alguien entra al agua, es una imagen de ellos ser puestos en su muerte. Y cuando subes, eres resucitado en vida con Jesús. En vez de ser, es una imagen de una persona caminando a muerte a una persona en vida. Y eso es lo que es el bautismo. Y cada persona que le ha puesto su fe en Cristo, deberían de hacer esto. Deberían de tomar este paso de fe. Y esperamos que sí, que lo hagan hoy.
está disponible a cada uno de ustedes. Si nunca has sido bautizados como un adulto, como una demostración en tu fe en Cristo, lo puedes hacer hoy. Y cuando estén aquí, vamos a estar alegres contigo. Así que muchos de ustedes tal vez te bautizaron como bebé en diferentes tradiciones de la iglesia. Nosotros no creemos que eso es un bautismo legítimo, porque tú tienes que hacer una proclamación pública y tú tienes que ser lo suficientemente adulto para poder hacer eso, esa proclamación. Y si has sido bautizado como infante y no como adulto, deberías de bautizarte. Y demostrarle a todos aquí lo que Dios ha hecho en tu vida. Así cuando estamos hablando de los niños, muchos de ustedes tienen niños bien pequeños que les gustaría bautizarte. Nosotros no tenemos la práctica de bautizar a niños más jóvenes de 10. No es que ellos no pueden seguir a Cristo y poner su fe en Cristo, porque yo era 8 cuando lo hice. Pero hay algo de comunicación de lo que Dios está haciendo en tu vida completamente, que ellos pueden recordar. Lo que queremos que recuerden que fue bautizado. Y eso es posible cuando son un poquito más pequeños. Así que si tienen un niño que de más o menos de esa edad, pueden esperar. Porque eso me pasó a mí. Yo acepté a Cristo a mis 8 y cuando era un adolescente fue que fui bautizado. Pero queremos que sean bautizados. Y piensas, tal vez no estoy listo, mi familia no está aquí. Yo te voy a decir que esto no es entre tú y tu familia. Esto es entre tú y Dios. Así que no te preocupes si tu familia no está aquí porque vamos a tomar fotos. Tenemos esto que está en vivo, que puedes escribirle a tus mensajes de texto a tu familia que dice brinca ahora mismo en el live, en vivo, y pueden ver esto. Tal vez estés diciéndote, no traje un cambio de ropa. No puedo entrar al agua y tener mi ropa mojada. No te preocupes, tenemos camisas, pantalones, tenemos todo lo que necesitas. Todo es nuevo, te lo puedes llevar contigo. También tenemos una toalla. Esa toalla no te la vas a llevar. No es un hotel. No tienes que hacer eso. Pero tenemos todo lo que necesitas para bautizarte. Pero en esos momentos vamos a trabajar en esto y vamos a adorar. Te voy a pedir si quieres hacer este testimonio de fe que camines por esas puertas y hay personas que te van a encontrar allá atrás y te van a preguntar ¿por qué quieres ser bautizado? Déjame darte la contestación correcta. Quiero bautizarme porque confío en Jesús nada más para mi salvación. Esa es la contestación. Y esperamos que hoy seas bautizados, que sea algo especial. Un especial evento en tu vida, entre tú y Cristo, que demuestres lo que Dios ha hecho en tu vida a las personas que están en esta habitación. Así que vamos a pararnos y vamos a hacer adoración juntos. Y si quieres bautizarte, ve por esas puertas. Vamos en adoración.